En la emblemática calle del Reloj de Ponferrada se encuentra el Museo del Bierzo, una construcción del siglo XVI que fue sala consistorial, también fue cárcel, fue perrera y que desde finales de los años 90 se ha convertido en el primer museo de Ponferrada. En el Museo del Bierzo no solo se pueden conocer los acontecimientos históricos desde la propia prehistoria hasta la actualidad en este territorio del Bierzo, sino que se pueden contemplar también paisajes vegetales únicos, árboles monumentales de la comarca del Bierzo, como por ejemplo esta higuera con más de 200 años de antigüedad. El museo se inauguró en 1997 después de las obras en este flamante edificio del que se conservan partes originales como estas columnas del siglo XVI. Y no fue hasta 2005 cuando este museo quedó integrado en la red de Castilla y León. Javier García Bueso, gracias por recibirnos, el responsable director de los museos municipales de Ponferrada. Este museo, el Museo del Bierzo, es el pionero en la nueva red que quiso poner en marcha el Ayuntamiento de Ponferrada en el albor, en los finales del siglo XX, principios del XXI, ¿no? Marca el punto de partida de la Ponferrada cultural y museística. Era un largo deseo anhelado por la ciudad el disponer de un centro museístico que se preocupase por la conservación y por la exposición de la historia de la ciudad y también en el contexto de la comarca del Bierzo. Lo cierto es que si era un deseo en la década de los 60, hasta los años 90 no se va a traducir en una realidad, y que además supuso no solo la creación del primer museo que va a tener la ciudad de Ponferrada, sino que además va a suponer algo más, la rehabilitación de un edificio muy relevante de la arquitectura civil de la ciudad, que se encuentra muy próximo a la plaza del Ayuntamiento, en el corazón del núcleo histórico de Ponferrada, pero que, como otros muchos de la arquitectura civil o de la arquitectura industrial y militar, se encontraban en estado de ruina. Era el caso de este magnífico edificio que durante 400 años fue la prisión de Ponferrada y que se transformó para un noble fin como es el de ser sede de la primera institución museística de Ponferrada. Este edificio ya es un museo en sí mismo, es originario del 16 de mediados, que se conservan partes, ¿no?, originales. Pues es un edificio especialmente relevante, como decía, por su arquitectura, que es una arquitectura del siglo XVI, con un patio interior con unas columnas de fuste liso, pero que sin embargo pues trasladan al edificio desde el concepto espacial. En el concepto espacial del museo siempre supone un hándicap pues adaptarlo a una función museística. En este caso, pues con un acertado criterio, parece el que se respetó parte al menos de la distribución carcelaria que tenía el edificio. Por eso el visitante se encuentra como en la primera planta, sobre todo de este museo, pues aparece la distribución de algunas de sus celdas en las que se han conservado elementos originales, sobre todo rejerías o cerrajería propia de un establecimiento penal como fue este, hasta bien tarde, hasta finales de la década de los años 60. Parece que hasta 1968 este edificio cumplió esa función. Tuvo también en algún momento dependencias de cuando se crearon los destacamentos de tráfico de la Guardia Civil, pues tuvo durante un tiempo esa función en parte de sus dependencias. Después cayó casi en un estado de ruina y, como hemos dicho, pues fue rehabilitado para ser sede del museo. El visitante puede ver la historia de Ponferrada del Bierzo en diferentes alturas. Hay una planta baja, una planta primera, superior. Cuéntanos un poco. El edificio, al constituirse como museo, adquiere una nueva distribución en la que se excava una cripta para ser sala de exposiciones temporales, y luego sobre el espacio central de columnas, que es un espacio también en el que se programan diferentes exposiciones temporales que conviven en cierta forma con la exposición temporal, que está distribuida en dos plantas y que a lo largo de diferentes salas permite al visitante, de una manera amena, cercana, fácilmente accesible, hacer un recorrido por la historia de la ciudad y la comarca, desde la prehistoria hasta el discurso que termina pues en el tránsito del siglo XIX al XX. Es muy demandado. ¿Viene el turista, conoce y qué opina de este museo? ¿Qué podrías decir? Bueno, es un museo que, junto con los otros dos centros museísticos que gestiona y tutela el Ayuntamiento de Ponferrada, y que con el Museo de la Fábrica de la Luz, con el Museo de la Energía, constituyen, como decimos, pues una oferta muy potente y muy singular.
El del Bierzo ocupa pues un lugar privilegiado porque por una parte pues se encuentra al lado de la plaza del ayuntamiento, está justo en esa calle de paseo cotidiano para los ponferradinos, pero también para todos los turistas o peregrinos, que es la actual calle del Reloj, que emboca a la plaza de la Encina y que por tanto pues el edificio, que ocupa una manzana, se encuentra en un enclave, digamos, privilegiado, pues tanto al paso de los propios de Ponferrada como de todos aquellos que nos visitan. Eso hace que, bueno, pues que también a través de su actividad continua el visitante pues lo tenga como una referencia y desde luego pues que lo aprecie como un lugar que no es desde luego una cámara sagrada como tradicionalmente se han podido ver en ciertos aspectos los museos, sino que pues permite una oferta abierta de actividades que son perfectamente compatibles con la contemplación de las obras que de forma permanente pues se exponen en el museo, que tiene como misión no solo exponer, sino también conservar e investigar los fondos de los que dispone. El futuro inmediato o medio plazo, ¿qué esperanzas de crecimiento, de más piezas, de ser un referente en la cultura que incluso supere fronteras? ¿Esto es una realidad posible? Bueno, es una realidad en cuanto a que además los museos gestionados por el Ayuntamiento de Ponferrada pues en ese sentido han dado, creemos, pues pasos muy relevantes, porque recientemente el Museo del Bierzo ya formaba parte del sistema de museos de Castilla y León, pero el Museo de la Radio y el Museo del Ferrocarril ya también forman parte de los centros museísticos autorizados, están perfectamente adaptados a la legislación vigente en materia museística en Castilla y León, y ese ha sido un paso desde luego trascendental, y entonces a partir de ahí los tres están dotados de un plan museológico que permite de alguna forma, pues casi desde el punto de vista estratégico, programar su continuidad en los próximos años. Lo cierto es que en concreto en el Museo del Bierzo pues tienen entrada diversas piezas, muchas de ellas en depósitos temporales que se constituyen por largos plazos. Eso significa que el museo puede durante un tiempo exponer piezas que están en manos de titulares privados, pero que generosamente los ceden para que durante tiempo pues puedan estar conservados y expuestos en el museo. En ese sentido, actualmente, pues por ejemplo, se están investigando por investigadores de prestigio de la Universidad de León las colecciones arqueológicas que en buena medida se han formado con depósitos del Museo de León, depositados en el Museo del Bierzo de Ponferrada y que proceden fundamentalmente de excavaciones realizadas en el Bierzo, o la próxima exposición de unas obras que creemos que van a aportar un valor añadido, que son las del considerado pues como el pintor más reconocido del siglo XIX en la provincia de León, que es Primitivo Álvarez Armesto, del que el Museo del Bierzo expone 3 obras. Una de ellas es de la Diputación de León y está cedida en depósito, pero que a partir de ahora pues quienes visiten el museo van a poder conocer esa figura con mucha mayor profundidad y también poder apreciar pues sus obras que son muy interesantes y que nos llevan un poco a ese tránsito entre el siglo XIX y XX. Por último, Javier, ¿cómo atraemos a los turistas? ¿Qué le dirías brevemente para que vengan a este museo? Bueno, pues les diría que desde luego Ponferrada es un destino turístico y cultural con un valor que hace que quien visita pues entre de alguna forma a la ciudad por la puerta de esa magnífica, de esa mítica, emblemática fortaleza templaria, que desde ese castillo va a tener unas panorámicas que desde luego le van a invitar a conocer mucho más la ciudad y el municipio y el entorno, todo su potencial paisajístico natural, pero también del patrimonio cultural que es mucho, y que a través de los museos pues solo es una mínima representación de lo que todo el visitante o peregrino o turista pues puede apreciar. Cada vez es cierto que los peregrinos han ido variando su perfil, que nos visitan mucho más, que entran mucho más, que cruzan mucho más la puerta de los museos, que detienen su camino para durante algún tiempo dedicarlo pues a la simple contemplación, al disfrute, a gozar simplemente de la contemplación, o algunos cada vez más por fortuna pues a conocer más sobre la historia de los lugares que quedan a su paso. El peregrino no es un turista, pero sí es un potencial turista que se llevará algo de su recorrido pues por los museos de Ponferrada, que como digo pues todos además están en unas ubicaciones, pues en unas localizaciones privilegiadas, muy en el entorno del camino, muy
en las calles, pues que cualquier turista, sin ser peregrino, pues visita la ciudad y siempre se siente atraído por visitar estos museos. García Hueso, mucho éxito, gracias. Gracias a vosotros. Desde su construcción en el siglo XVI, este edificio ha pasado por muchos avatares y ha sido incluso punto de encuentro de la sociedad. Testigo de la historia y del presente a través de sus colecciones, especialmente de un siglo determinante en la historia para comprender la Ponferrada y el Bierzo del presente. El Museo del Bierzo guarda muchos secretos, Jota, historiador, gracias. Buenos días. Muchos secretos del pasado de Ponferrada, como villa, después lógicamente como ciudad. Es un edificio de mitad del XVI, pero hay un siglo muy específico que marca la historia del devenir de la Ponferrada moderna, que es el siglo XIX, ¿no? Así es. Es un siglo de contrastes, muy poco conocido, muy poco estudiado. Es un siglo de luces y de sombras, es un siglo, como decía Dickens, el verano, decía la primavera de la esperanza y el invierno la desesperación, el mejor de los tiempos, el peor de los tiempos. Es el siglo de muchos cambios y es un siglo maltratado por la historia, por los historiadores, por la bibliografía, debido a muchísimas causas. Unas son causas políticas, otras son causas, digamos, de moda, otras también incluso de que hay muchísima documentación y eso hace huir un poco a los historiadores, ¿no? Cuando hay mucho, pues es peor para hacer una monografía o hacer un estudio. Y después el tratamiento que ha tenido a lo largo de todos los historiadores del siglo XIX, sobre todo del XX y ahora del XXI, al principios del XXI. Porque se pensaba, ya sabéis, es un poco incluso despectivamente, ¿no? Lo decimonónico, lo rancio, claro. O yo qué sé, por ejemplo, la burguesía como algo, bueno, aún hoy se habla de la burguesía como algo, y sin embargo, ya sabéis que es la clase social que hizo la revolución, la verdadera revolución, y la que más se ha mantenido. Mirad lo que ha mantenido, que aún sigue, estamos en nuestro tiempo, estamos en lo que hicieron ellos, ¿no? Entonces, por eso, yo creo que se ha tratado mal y se ha mirado mal. Y después también no le ha ayudado mucho en España a Franco, ¿no? El régimen de Franco, ya sabéis que Franco, hay algunos discursos que decía todos los males de nuestra España han sido o vienen desde el siglo XIX por aquellas luchas, bueno, que no es así exactamente tampoco, ¿no? Porque en el siglo XIX hay de todo un poco. Es verdad que es una época de cambio, entonces en el cambio siempre pasa, es una crisis general. Esa crisis puede durar mucho, puede durar poco. Aquí duró demasiado quizás, porque los protagonistas de ese cambio, la burguesía, no era una burguesía muy fuerte, era una burguesía débil. Había muy poca burguesía comercial, había, pero poca. Había más funcionarial, administrativa, y no tuvo la fuerza suficiente de arrancar o de llevarse a todos los demás. Hubo un campesinado muy grande, o sea, no hubo una industria, quitando la propia industria, ¿no? De las ferrerías, apenas muy poco. Entonces, eso fue un lastre, un bastante lastre. Entonces, es un siglo que empieza con un desastre, ¿no? Con una época dramática que es la Guerra de la Independencia, ¿no? La Guerra de la Independencia, ya sabéis, ¿no? Fue un desastre, sí. Bueno, de desolación para el Bierzo, bueno, para toda España, pero para el Bierzo mucho también, ¿no? Bueno, sigue con un poco de esperanza, por lo menos, que es el intentar conseguir una provincia moderna, la provincia del Bierzo, la provincia de Villafranca del Bierzo, que va a ser la capital, pero ahí va a haber una desunión tan grande, que se va a repercutir muchísimo durante todo el siglo en los dos núcleos más importantes del Bierzo. Pero bueno, va a seguir luego también con el fenómeno que puede explicar qué es la desamortización, cómo se consigue la propiedad de la tierra aquí, porque aquí la mayoría de la gente, los campesinados, la mayoría del Bierzo, artesanos y todos se dedicaban también a la tierra, sobre todo a la vendimia, ¿no? La vitivinicultura, es la desamortización. La desamortización se hace la propiedad del Bierzo hoy. Y por último acaba casi como empezó, con un desastre como fue la Filosera y con la inmigración ultramarina que se llevó a medio Bierzo. Lo que pasa que, bueno, estamos hablando, mira, del reloj que regaló la MSP al pueblo de Ponferrada, a la villa de Ponferrada. Bueno, a la villa no, ya a la ciudad, ¿no? Porque ya es la ciudad, Ponferrada. En el siglo, digamos, a principios del siglo XX, otro ciclo aparece, que es, la época... Yo le llamaría el siglo XX, o sea, el siglo XIX sería un siglo largo, un siglo bastante largo, ¿no? Sería desde la Revolución Francesa hasta la Primera Guerra Mundial, al fin de la Primera Guerra Mundial. Entonces,
Justo cuando acaba la Primera Guerra Mundial llega la MSP a Ponferrada y cambia un poco todo el ciclo de esta manera que estamos hoy, aunque crea unas expectativas que yo no sé, creo que no se han cumplido para nada. Pero bueno, por lo menos se intentó y hubo un cambio en todo, en la mentalidad, en la cultura, un poco en las tradiciones, en todo. Aquí en esta sala podemos ver parte de la historia del Bierzo y sus gentes, como el general Gómez Núñez, del que también hay que hacer una reseña, ¿no? Un personaje singular. Bueno, aquí hay muchos personajes. Se cuenta con muchas de sus cosas particulares. Ahí tenéis a Isidro Rueda, que fue alcalde 5 veces de Ponferrada, e intentó, incluso con su dinero, hacer cosas por el pueblo. Y ahí tenéis al médico, a Diego Antonio González, que bueno, es un personaje, no se sabía hasta hace poco que era el retrato de él, se pensaba que era de Mateo Garza. Incluso en algún libro de Quintana puso el retrato de él como Mateo Garza, el poeta, y no, ese es el médico, el Patillas, que llamaba. Y es importante, interesante, porque con su donación, con su dinero, su legado, cuando murió, se creó lo que es el Instituto de Ponferrada. El instituto que era el único que había entre Lugo y León, fíjate, porque la Astorga es un poco posterior. El único instituto donde venía a estudiar la gente secundaria, ¿no? La enseñanza superior, enseñanza secundaria. Aparte de eso, claro, está la figura de nuestro amigo Severo Gómez Núñez, de Cubillos, pero bueno, intentó también, eso era un técnico, más que un militar, digamos, militar dedicado sobre todo a la guerra, él se fijó más en los aspectos técnicos, ¿no? Era la época de la crisis del siglo XIX, de finales, esa crisis que hubo sobre la pérdida de las colonias del año 98, y era un gran observador, era físico, él daba clase de física, dio clase en la Universidad de La Habana, clases de ciencias naturales y de física. Entonces él se fijó sobre todo en los medios tecnológicos y demás para intentar conseguir un poco el desarrollo de esta zona. También intentó lo del canal del Bierzo, los canales, él luchó mucho por ellos, luego no pudo ser, hasta ni la República, va a ser después de la República también. O sea que el siglo XIX se va alargando, pero se va alargando aquí en el Bierzo, por ejemplo, debido a esa debilidad, digamos, de las fuerzas que tenían que ser las que llevaran o las que empujaran para el desarrollo. Pero en otros sitios fue anterior, claro, en Cataluña o en el País Vasco, o en Santander, en Cantabria, donde había una burguesía comercial muy importante y muy fuerte. O sea que aquí no la había. Este museo es testigo de episodios de la historia que también se repiten, son casi clónicos en todo el territorio. Sí, porque aquí del antiguo régimen, es decir, hasta el siglo XVIII finales, va a ser un fracaso. Las medidas que se quieren de reforma de los reyes reformistas, de Carlos III, Carlos IV, van a fracasar. Van a fracasar porque dan una de cal, otra de arena, y con la Revolución Francesa eso se va a parar todo. Entonces, la burguesía de aquí es una burguesía débil porque sí, va el dinero, va lo de siempre, lógicamente, pero y la forma de vida de otra manera, distinta también, se ve incluso en los testamentos, en las herencias, en los legados, pero se hidalgan, es decir, cogen del enemigo de clase, ¿no? Es decir, ellos, los burgueses, se ahidalgan y la burguesía, perdón, y los nobles se aburguesan. Esa mezcla de los dos es lo que da lugar a esta burguesía que yo la llamaría rentista, que vivía de las rentas y que no quiere invertir, tiene miedo, es muy cobarde, no quiere, le da un poco miedo. Seguridad, ¿no? Eso es, ¿no? Cuando estallan los problemas, los conflictos, incluso conflictos obreros, cuando empieza el ferrocarril y demás, ellos reculan y se refugian en sus hipotecas, lógicamente, en sus foros, en sus rentas, etc. El visitante que venga por la comarca de Bierzo y pase por este museo se llevará una buena radiografía de este territorio. Yo creo que sí, porque, bueno, sobre todo, ahora estamos en la sala del siglo XIX, ¿no? Pero tiene una muestra, una representación de más o menos de toda aquella época, bastante interesante, ¿no? Por lo menos conociéndola y sabiendo de qué va, la batalla de Carcabelos, con la invasión francesa a principios del año 1809, las armas, aunque bueno, algunas son posteriores, pero bueno. Una de las joyas de este Museo del Bierzo es su patio. Un espacio también aprovechado cada año, utilizado especialmente en los meses de primavera y verano como escenario para el mundo de las artes diversas y la cultura en general. Bueno, en el patio de este Museo Bierzo estamos con Carlos Martínez, de la Concejalía de Medio Ambiente, ¿no? Correcto. Fíjate que los museos y sus patios, bueno, hay muchos museos que lo tienen, que cuentan con ese espacio, con ese habitáculo, pero en el Museo del Bierzo se puede presumir de que hay joyas, no solo de la historia, sino joyas vivas de la naturaleza, como
parte museística, ¿no? Sí, aquí tenemos la higuera del patio del Museo del Bierzo. Es una higuera antigua, posiblemente plantada en el siglo XVIII y que es un ejemplo vivo de lo que es el arte asociado a un edificio histórico. Es algo típico en los patios bercianos que se planten higueras en las zonas en los patios interiores para dar frescor, y este es un ejemplo de cómo se plantaban antiguamente las higueras. De hecho, dices que en la comarca del Bierzo pues muchas construcciones familiares, pero este es un árbol que está catalogado como monumental en el término municipal de Ponferrada. Sí, sí, por su antigüedad, su imagen, su tamaño, es uno de los árboles monumentales del municipio de Ponferrada, como tenemos el Tejo San Cristóbal, como tenemos la Glicina Casa de los Escudos, que también está asociada en este caso a un museo, al de la radio. Y efectivamente esto es la puerta que nos permitiría conocer los árboles monumentales de Ponferrada y del Bierzo, que tiene grandes ejemplares maravillosos. ¿Como cuáles diríamos que tiene el Bierzo? Bueno, tenemos el ciprés de la Anunciada, que sin duda es el árbol más impresionante y más desconocido a nivel nacional. Es el ciprés más alto del mundo, que está en un convento de clausura. Y en el Bierzo lo que tenemos son muchísimos castaños. Por todos los pueblos bercianos tenemos grandes ejemplares. Ahora mismo tenemos en Villar de Acero, que el castaño más grande de la comarca ha tenido un problema importante con estas últimas nevadas, que se ha desplomado parte de la copa. ¿Y una higuera que puede llegar a tanto tiempo, cómo se puede conseguir? O sea, que ha sido cuidada, las circunstancias, ha tenido suerte de sobrevivir. Bueno, yo entiendo que se ha cuidado durante estos siglos. Y yo te puedo contar la historia más reciente de la concejalía, en la que estamos todos los años interviniendo en ella, intentando controlar su crecimiento, su copa, para evitar que se desplome. En este caso, los árboles de este tamaño tienen problemas de que puedan producirse roturas, y bueno, es un árbol cuidado y mimado desde el Ayuntamiento de Ponferrada. No hay problemas de supervivencia en cualquier caso, ¿no? Sí, sí, estabilidad respecto al propio árbol, no hay riesgo ninguno para los usuarios. La gente que viene aquí en verano al patio, o los actos que se hacen en el patio, disfrutan gustosamente de su sombra y de sus frutos. En el Bierzo es muy tradicional la plantación de higueras a nivel de los núcleos rurales, por la distinta variedad de frutos que hay. ¿Y que el visitante, tenéis constancia de que se queda sorprendido cuando lo ve, cuando entra en este espacio? Se queda sorprendido, y en algún momento, en el otoño, pues se lleva la sorpresa poder disfrutar del maravilloso higo blanco de la higuera del museo. Que puede coincidir hasta con las campanas, ¿no?, de la Torre del Reloj cercana, ¿no? Nos ha pasado que nos ha dado el cuarto. Bueno, pues muchas gracias. Muy bien. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Museo del Bierzo, un edificio que es historia en sí mismo. Museo del Bierzo, una parada obligada para el ciudadano y el turista.